Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Fue el miércoles de la semana pasada cuando el presidente Petro dejó de asistir a la graduación de los alféreces de la Escuela Militar de Cadetes en Subtenientes de la República. El hecho más definitivo de la vida de un militar, la ceremonia más hermosa que siempre se celebró y más emocionante. El presidente siempre la presidió, siempre. Salvo ahora porque el presidente tenía una gripa muy fuerte. Gripa que no duró, ¿no? Lemar. Gripa que rápido de la gripa. ¿De dónde sacó la gripa? Porque en la vida real después tuvimos al presidente Gustavo Petro muy orgulloso y a su máquina de propaganda, la gente de RTBC, que se ha dedicado además, entre otras cosas, a tratar de sacar en limpio la cara del presidente, recibió una visita muy esperada por él, con todo y firma y parafernalia alrededor de un Petro que se supone que estaba enfermo, doctor Fernando, y no asistió precisamente por eso. Pero definitivamente no pasó nada distinto. Ahí estuvo el señor Roger Waters asistiendo al presidente y felicitándolo y revisándolo y ellos celebrando. ¿Quién es ese sujeto? Este señor es cantante le dicen que lo tratan como leyenda del rock, debo decirlo, yo no lo sigo. Es ex líder de la banda musical Pink Floyd. Y pues Roger fue a visitarlo a la casa de Nariño y a Petro se le veía muy bien. No se le veía enfermo como se dijo en su momento. De hecho, aquí está el video, usted lo está viendo. Ahí está Roger Waters dándole una firma al presidente Gustavo Petro, autografiando una guitarra eléctrica. Y estos dos hacen el oso más grande que he visto recientemente de un jefe de Estado, doctor Fernando. Pues ambos, después de esta conversación, Roger evidentemente apoya a Gustavo Petro y terminan los dos por apoyar a Palestina. Pero termina el apoyo a Palestina en este mismo video con un Petro y un Roger exhibiendo la bandera de Palestina al revés. Mire usted las imágenes. Este par de personajes. Bueno, ahí está. pero qué vergüenza. ¿Y qué pasó no asiste a la graduación de los subtenientes. Deja esperando toda la cúpula militar, asiste a eso. Es la ceremonia por excelencia de la Escuela Militar de Cadetes. Es la graduación. Después de los años de estudio, de los años de trabajo, de los años de capacitación y de preparación, el joven colombiano orgullosamente se hace subteniente del Ejército Nacional. Es la ceremonia por excelencia. Y no asiste a ella, pero sí asiste a la firma de la guitarra y a estar con el sujeto que le toca el rock and roll que le gusta. Y en honor de Palestina, otra vez, terciando en contra de la comunidad judía, ofendiendo a la comunidad judía sin razón y sin sentido ninguno. Todo eso gratis. Qué horror, qué horror. Bueno. Mientras tanto, la situación, doctor Fernando, de orden público en el país no es buena. Evidentemente no podría serlo después de tantas decisiones del presidente Petro por hablar de la paz total cuando realmente lo que tenemos es terrorismo total. Lamentablemente, hace unas cuantas horas se presentó un ataque terrorista en el peaje entre Bogotá y Villavicencio, en el peaje El Boquerón, para quien ha transitado la vía a Villavicencio. 2 personas heridas, fue un atentado contra el peaje, lanzaron 3 artefactos explosivos en contra de la estación. Ahí estamos viendo las imágenes del momento en el que se produce una de las explosiones que dejó a 2-3 personas heridas precisamente en horas de la madrugada. Esto es parte de lo que estamos viviendo en el país y que la gente no puede decir esto es ajeno a la situación. 2 de la madrugada se registra el lanzamiento de 3 artefactos explosivos que fueron lanzados en el peaje El Boquerón en la vía El Llano.
2 personas con heridas, trabajadores de la concesión, y quienes fueron atendidos en el hospital de Cáqueza. En estos momentos hay policía y ejército en la zona después de este hecho. Bueno, después de hecho, y cuando ya pa' qué, como dice la gente del pueblo, ¿no? Ya para qué, ya se produjo el atentado, ya están los heridos, ya está el temor de la gente, me desplazo por allá, no voy por allá. Lo que produce el terror. El terror tiene un significado inmediato que es el daño que causa y un resultado inmediato que es el temor, la inestabilidad, el desasosiego de la gente ante estos hechos que la pueden afectar en cualquier momento. Bueno, pero eso es pues lo que pasa. Bueno, Néstor Osuna, muy complicado, el ministro, ¿no? Tratando de explicar una cosa que doctor Fernando más valiera no haberle intentado explicar, pero además lo hace con mucho, no sé cómo denominarlo, con mucha maldad, diría yo, sí, con mucha maldad. Esto ayer trató de salir en todos los medios de comunicación a explicar en qué consistía el más reciente hecho de gobierno, que fue derogar el decreto 1844 del 2018, que era el que traía en el Código de Policía la posibilidad, la potestad para que la policía pudiera precisamente detener, imponer comparendos, conducir a personas que fueran portadoras de sustancias prohibidas o drogas. Y Esto, por supuesto, requisarlas. claro, por supuesto. Claro, obviamente. Y entonces, pues salió a los medios de comunicación a explicar eso de lo que ya vamos a hablar en detalle, y esta fue la respuesta destemplada, grosera, en contra de una periodista del Canal Caracol que debo decirlo, bastante querido y permisivo ha sido con el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que le publica todas las notas buenas, malas, regulares, pero sobre todo las buenas. Y aquí está lo que le contesta, y el momento en que la periodista le pregunta, le hace el reclamo al ministro, y el ministro ve a usted lo que le contesta. La controversia, y se lo digo no solo como periodista, también como mamá, no me parece una preocupación sobredimensionada, porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque. Muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Querida periodista, ¿me regala un segundo? Vea, lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, que lo haga, por ejemplo, en la casa, que es mejor que en la calle. Así es como se previene. Gracias. Qué horror, qué horror, qué horror de sujeto es ese ministro. Ave María. Sí vimos esa respuesta destemplada y estúpida, ¿no? Si va Pero a consumir. claro, o sea, entonces, si usted no quiere que sus hijos terminen mal, no les permita salir a drogarse en la calle, de los que se droguen en la casa. De verdad, este tipo es un salvaje. ¿Cómo va a decir semejante cosa? Y como si nada, ¿eh? El medio país lo aplaude. Por supuesto, porque recuerde usted que hay un grupillo de la extrema izquierda que pretende legalizar la marihuana, pero peor, constitucionalizarla. Después de esto, pues, todo se puede. Pues la coca queda consagrada, sacralizada, la coca. Y mejor si se consume en la casa. Señor Osuna, doctor Osuna, tenga respeto por la gente. Usted no sabe lo que es la tragedia de una familia cuando hay un hijo drogadicto, lo que es el dolor, lo que es la desesperación de la familia viendo que el hijo se pierde en la bruma de la droga. ¿Cómo va a decir semejante cosa y cómo le va a responder de esa manera grosera, altanera, a una periodista que le estaba diciendo desde el fondo del corazón: a mí sí me importa que mi hija pueda ver consumo de droga en el parque o en el sitio donde se encuentre? ¿Qué respuesta, por Dios? Bueno, ese es el tamaño moral del doctor Osuna, quedó claro ahí. Y ahora el gobierno quiere comprar la coca. Pero si le parece, doctor Fernando, expliquemos y veamos primero qué es lo que dice el decreto que acaba de derogar el presidente Gustavo Petro y cuáles son los efectos que tiene sobre la ciudadanía y sobre la seguridad en el país.
Lo que decreta este documento, el 2114 del 2023, doctor Fernando, es derogar el decreto 1844 del 2018, que fue expedido por el presidente Iván Duque, por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título octavo de la parte segunda del libro segundo del decreto 1070 del 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa. ¿Para qué? Reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. Esto significa que este decreto, doctor Fernando, era los dientes que tenía la Policía Nacional para poder actuar en contra de sujetos, jíbaros y demás que haya en la calle con porte de drogas, poderlos requisar y poderles imponer multas. De hecho, frente al tema de las multas, se sabe, doctor Fernando, que en lo que va del decreto del 2018, se había puesto una importante cantidad de multas a las personas que sin importarle, pues salían a fumar o sí, a exhibirse mientras consumía sustancias psicoactivas. Ahora, con este decreto, pues obviamente la policía no podrá hacerlo. Es increíble, le han preguntado a la policía de distintos medios qué va a pasar de aquí en adelante y la policía ha dicho que está analizando con el equipo jurídico cuáles son las alternativas que le quedan a la policía. Gustavo Petro ha dicho que no se puede criminalizar al que es consumidor de drogas, pero ¿acaso cómo saber si el que tiene usted enfrente es un consumidor o un jíbaro? Porque pues la Corte Constitucional bastante permisiva ha sido con el tema desde 1994. A ver, Demar, ¿y el consumidor a quién le ha comprado la coca? ¿Cómo obtiene la coca el consumidor? Claro, a un jíbaro, a un dealer. Por eso. Entonces, que estará también en las calles. Es un contrato de compraventa. O lo que decía ahora que cambiaron el contrato por acuerdo de voluntades. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o distingue situaciones jurídicas de carácter individual y concreto. Era lo que nos enseñaban sobre lo que es un contrato. Pues se celebra un contrato de compraventa de droga y es ilícito venderla, pero es lícito comprarla. ¿Quién entiende eso desde el punto de vista moral y desde el punto de vista jurídico? Nadie lo puede entender. Es absolutamente absurdo que un contrato de compraventa que es uno solo, que liga dos voluntades en torno de un objeto común, compartido, sea ilícito en una parte, ilícito en la otra. Bueno, pero desde que el decreto está en vigor se impusieron más de 500.000 comparendos por porte o consumo. Eso equivale a una multa tipo 4 que es de 640.000 pesos. La Corte Constitucional tiene que dar alguna palabrita frente a esto, porque la Corte ha permitido el consumo, pero, y es importante también recalcar esto, doctor Fernando, aun cuando la Corte ha dicho que se permite ese libre desarrollo de la animalidad para quienes consumen, también ha puesto unos límites. El ejercicio de los derechos fundamentales puede estar restringido siempre por determinadas exigencias en sociedad, es lo que ha dicho la Corte. Esto no se contrapone al libre desarrollo de la personalidad, ni tampoco los derechos fundamentales que se observan varias sentencias de la Corte. Lo que significa que la gente, claro, que puede consumir, evidentemente, pero no atentar contra los niños, por ejemplo, en los parques, donde así la policía, si ve a una persona consumiendo en un parque, ¿cómo le va a decir que no lo haga? Si es que el presidente Petro ha derogado el decreto que les permitía a la policía actuar en esos casos. Si una persona se va a suicidar, ¿la policía puede intervenir para impedirlo? ¿O claro, la deja que se tire? Claro. ¿Se va a tirar por un puente? ¿La deja que se tire por el puente? Porque es un libre desarrollo de la personalidad. Bueno, se quiere tirar, tírese. Entonces, ¿y si se quiere drogar, dróguese? No, es que hay una relatividad moral absurda, y esto por cuento de que lo que pretende el presidente Gustavo Petro es permitir el consumo. Es que están caminando hacia allá, a la legalización. Yo no sé por qué le llaman a eso política antidrogas. No, en Colombia no hay política antidrogas. En Colombia lo que es una política pro drogas, pro legalización. Bueno, y será por eso entonces que la gente en los estadios sigue gritando fuera Petro, fuera Petro. Pues se volvió un coro, y la pregunta que sería el presidente de la República es cuántos partidos quedan del rentado nacional para que no pase, porque cada 8 días le están gritando fuera Petro. Esta vez nuevamente en el Metropolitano, en la primera parte de la final entre el Junior y el Medellín.
Esto fue lo que pasó anoche, ayer en la tarde. Ya salieron los petristas a decir que no decían fuera Petro, sino fuerza Petro. Eso no me lo creen. Fuerza Petro. No se lo creen ni ellos mismos. Pero prepárese porque esto va a unas velocidades enormes, doctor Fernando. Ahora la ministra de Agricultura ya da los primeros pasos para lograr, como lo había prometido Gustavo Petro hace unos cuantos meses, que la coca se convirtiera en fertilizante. Estos son expertos en promover la delincuencia y la criminalidad. Vamos a pagar por no matar. ¿Qué hace la gente para acceder al $1.000.000? Pues hacer parte de una banda criminal. Claro, y después inscribirse al programa, que como yo se los dije a ustedes aquí con cifras, en Bogotá fue un fracaso. Ahora vea usted lo que dice la ministra de Agricultura. ¿Qué van a hacer con la hoja de coca? Vea usted. Para nuestras apuestas agroalimentarias. Hoy hacemos este anuncio al país y es que el Instituto Colombiano Agropecuario ha concedido la primera autorización para poder generar la producción de insumos fertilizantes para el agro a partir del uso de la hoja de coca como un componente biológico que enriquece estos productos y que puede generar hoy unas economías circulares a favor de las comunidades cocaleras. Es una licencia que se da para favorecer a unas comunidades indígenas que puedan dar hoy un uso adecuado, un uso lícito, un uso aprovechable económicamente para la agricultura. Estamos haciendo un cambio en el paradigma del abordaje de la política pública sobre la coca y sobre sus usos, y este cambio de paradigma es hacer que sea lo que antes se llamaba la coca la mata que mata de manera despectiva, a hoy la coca la mata. La ministra anunciándole al país que están haciendo fertilizante a través de la hoja de coca para mantener la posibilidad de los usos culturales, tradicionales y ancestrales de la hoja de coca en resguardos indígenas. Pero le tengo un dato, doctor Fernando y oyentes. De acuerdo con el más reciente estudio que estuve revisando el fin de semana, los resguardos indígenas tienen en estos momentos el 10% de la coca que reportó la ONU para el año 2022. Estas son 23.794 hectáreas de coca, 10% de lo que produce Colombia. María. Bueno, le quiero contar que el presidente Petro puso denuncia por calumnia e injuria contra Andrés Pastrana. Entonces, buena la tenemos. En Venezuela meten a la cárcel a los opositores por traidores a la patria. Aquí denuncian penalmente al opositor. Andrés Pastrana es opositor del gobierno y le parece el gobernante un pésimo gobernante. Y bueno, no sé si va a poner también denuncio penal contra la señora que dijo que estaba drogado. ¿No? Pues contra todo el que se atreva. No, pero ese caso específico. ¿Cuál fue? Pues la distinguida periodista. Sí, salud. Sí. María Jimena Duzán. Sí. María Jimena Duzán. No sé si también va a entablar una acción de calumnia e injuria contra ella, contra el presidente Pastrana. Mañana les contaremos por decirle qué. A ver si son todos los colombianos que gritan fuera Petro los que van a ser también sujeto pasivo de un denuncio penal del presidente Petro. Pésimo presidente el que tenemos. ¡Qué horror! Sin sentimientos, sin valores morales. Un presidente que amarra a la policía para que prospere el negocio del microtráfico, porque eso es. El negocio del microtráfico se va a disparar. ¿Usted qué lleva ahí? A usted no le importa. No le importa. Libre desarrollo de la personalidad. Y lleva lo que le dé la gana llevar para corromper a los jóvenes, para corromper la juventud, para destrozar el país. El principal problema de Colombia ha sido el microtráfico. De ahora en adelante, ni se diga lo que será.
por obra del presidente Gustavo Petro. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero pendientes de este denuncio contra el presidente Pastrana. Averigüemos bien en qué consiste la denuncia y qué es lo que supone Petro que sea una calumnia e injuria en su contra y no un acto elemental de la oposición política en contra suya, porque para eso es el libre, ahí sí, el libre pensamiento. Es que, doctor Fernando, la denuncia que fue de la que nos habló inclusive, es la misma de la que nos habló el presidente Andrés Pastrana aquí en La Hora de la Verdad hace, 8 días, que fue por un trino que puso el expresidente Pastrana, donde escribió, entre otras cosas, que el gobierno Petro no había sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico. Fue lo que quiso decir el presidente Andrés Pastrana en un trino, y eso fue lo que le valió la denuncia por parte de Gustavo Petro, que la había anunciado, mas no la había interpuesto. Pero pues ya vemos aquí el documento de la denuncia que interpuso el presidente Gustavo Petro. Bueno, y el decreto lo hace usando membretes y papelería como presidente de la República. Y Gustavo el decreto, Petro, que amarra, el decreto que amarra a la policía y que le impide perseguir a los narcotraficantes porque facilita el consumo, que es, repito lo que dije en mi nota editorial, todo el tema del narcotráfico gira alrededor de lo último, del último estadio, que es el estadio definitivo, el consumo. Legitimado el consumo, queda legitimada toda la cadena. ¿Está o no está el gobierno facilitando y promoviendo el narcotráfico? Es la pregunta que se hará Andrés Pastrana y la que nos haremos todos los colombianos que protestamos contra este hecho indigno de que un presidente de la República tome un acto de la oposición como un delito de calumnia e injuria. Hágame el favor, siguiendo los pasos de Maduro, ¿no? Maduro sí, ordenó la captura de 10 opositores suyos porque le estaban diciendo lo que le debían decir y entonces ya orden de captura contra ellos. A propósito de Maduro, doctor Fernando, mientras Lula da Silva rechaza cualquier intento de Maduro de apoderarse de Esquivo y de Guyana, Gustavo Petro sale con un trino de esos que uno dice, ¿en qué andaba? ¿En qué situación lo escribió? Donde no dice ni bueno ni malo. Habla de que todas las guerras son malas. A ver, eso lo sabemos. Pero su postura en contra de Nicolás Maduro, en contra de, por lo menos, de la pretensión, no existe ni está por ninguna parte. Muy bien. Bueno, queridos amigos, así llegamos al final de la Hora de la Verdad en esta mañana. Los esperamos mañana a las 6 en punto de la mañana. No olvide, necesitamos su apoyo. Necesitamos su ayuda, queremos continuar y vamos a continuar con la ayuda de Dios y con la ayuda suya, querido ciudadano. Es muy poco lo que le pedimos, ayúdenos. Y así pues, nos despedimos hasta mañana a las 6 en punto cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.